Muchas gracias, Javier, y muchas gracias también a Ernesto y a Manuel y a todo el equipo del CRETA, bueno, por invitarme y también por el interés en esta cuestión, ¿no? Una cuestión relevante, una cuestión cada vez que preocupa más a más actores de la sociedad y respecto a la cual las religiones estamos intentando también pues, responder, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Bien, voy a utilizar, por hacer más amable la presentación, unas diapositivas que espero que podáis ver bien, ¿no? Si no se ve bien me lo indicáis. Y de esta manera iré un poco exponiendo las ideas principales de lo que quiero comunicar hoy. Como decía ahora Javier, me dedico desde hace ya unos cuantos años, primero por mi formación técnica, pero luego sobre todo por mi formación filosófica y teológica y por mi interés como sacerdote y como teólogo en estas cuestiones, a ese reto tan amplio que llamamos el reto de la sostenibilidad o el reto del medio ambiente o de la ecología. Y es un reto y es también un debate el que ha generado que en ocasiones, como sabemos todos, ha sido polémico. Ha generado no pocas suspicacias entre muchos actores, ¿no? Entre ellos las religiones, pero no solo, ¿no? Y por eso he titulado esta intervención mía el polémico y fecundo diálogo entre la teología y la ecología. Y los dos adjetivos, polémico y fecundo, creo que están bien puestos, porque por un lado es verdad que dialogar con esta nueva sensibilidad y con esta nueva visión de la realidad, que ahora trataré de explicar en qué consiste, pues genera polémica, genera a veces distanciamientos, genera visiones conflictivas, pero al mismo tiempo también el diálogo con esta nueva temática puede ser fecundo, nos puede abrir a un enriquecimiento mutuo, a un debate sincero, incluso a redescubrir, como trataré de mostrar también, algunos aspectos de nuestra propia tradición religiosa que quizá habían quedado sepultados, ¿no? O olvidados y que la cuestión ecológica está haciendo aflorar de nuevo, ¿no? Bueno, empiezo con una cita del Papa emérito de Benedicto XVI, de hace ya unos años. Es una frase que él escribió en un discurso hace ya justo 10 años, ¿no? Y se refiere al movimiento ecologista, ¿no? El movimiento ecologista, decía, es un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni rechazar, porque se perciba en él demasiada irracionalidad. Aquí aparece esta idea que está en el título también de mi intervención, ¿no? Es verdad que puede haber irracionalidad, es verdad que puede haber algo que disuena, ¿no? y que nos descoloca, pero también hay algo que tenemos que escuchar en ese grito, ¿no? Y luego pasa a hablar de la gente joven. Dice, gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba. Habrá que ver qué es. Que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Bien, muchas personas, sobre todo en ámbitos creyentes, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, identifican al Papa Francisco como el Papa ahora ecologista, ¿no? O el Papa que ha traído este tema a la Iglesia, lo cual no es del todo cierto, ¿no? Dado que también Benedicto XVI, esta es solo una cita, pero tiene otras muchas intervenciones, prestó una atención a esta cuestión, clara. Y sobre todo Juan Pablo II, mucho antes ya, desde los años 90, escribe, habla y aborda estas temáticas. Entonces, de hecho, uno de los trabajos que ha mencionado antes Javier, que fue mi tesis, se dedicó a investigar, por decirlo así, la genealogía de estas cuestiones en el magisterio católico y en general en nuestra tradición, no solo en el magisterio, sino en otros espacios también de reflexión eclesial, ¿no? Y por tanto, dicho en pocas palabras, este es un tema que llevamos trabajando desde hace al menos 3 o 4 décadas. No es un tema nuevo, pero hemos ido poco a poco modulando el discurso de la Iglesia y de la teología. Bien, una breve aclaración terminológica, porque a menudo cuando oímos hablar de ecología se nos vienen a la mente, ¿no? Un montón de ideas, un montón de conceptos distintos. Esto requeriría más tiempo, pero voy simplemente a mencionar 4 palabras que asociamos a estas cuestiones, como es la de ecología. Ecología, pensar que es un término relativamente nuevo, que aparece en el siglo XIX a finales, pero se populariza en el XX, y que remite
a una disciplina académica, una disciplina de síntesis que incorpora datos de la biología, de la física, de la química, de la geología. Y hay que distinguir ese concepto de ecología como disciplina académica, científica, del ecologismo. Cuando hablamos de ecologismo nos referimos más bien a un movimiento de tipo político, cultural, social, que incorpora algunos de los datos de la ecología, pero que luego reelabora, como digo, en clave política, social y cultural. Cuando se habla de sostenibilidad, que es otra de las palabras que suele aparecer, normalmente se hace más en ámbitos económicos. Cuando son economistas, ingenieros, este tipo de reflexiones o análisis, suelen utilizar el concepto de sostenibilidad. Pensad que es también el que elige Naciones Unidas cuando elabora la Agenda 2030 y formula los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, echa mano de ese concepto, que a su vez tiene su historia, que no vamos ahora tampoco a detallar. Y luego habría aquí otro cuarto concepto o término, que es el de medio ambiente, que es, si queréis, un término más coloquial, más divulgativo, que solemos usar para referirnos a un conjunto de temáticas muy complejas, ¿no? Que van desde la contaminación a las cuestiones de la biodiversidad, los del agujero de ozono, ¿verdad? La contaminación de los océanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces metemos en ese saco pues, los temas del medio ambiente. Bueno, pero como digo, con un matiz como más coloquial y divulgativo. Vamos ahora a pasar, una vez clarificados estos términos, que requerirían, como digo, pues una clase entera, ¿no? Un buen rato, vamos a pasar a hacer una visión histórica de cómo las religiones, luego me centraré más en el cristianismo y en concreto en la Iglesia Católica, pero voy a ampliar el objetivo ahora a las religiones en su conjunto, ¿no? Es decir, cómo las religiones han acogido esta cuestión, toda esta cuestión del movimiento ecologista que aparece allá por los años 60, 70. Bueno, pues hay que reconocer, porque esto ha sido así, yo creo, en gran medida, que durante los primeros 20 años, desde los años 60 hasta los años 80, la mayor parte de confesiones religiosas vieron el movimiento ecologista con una cierta sospecha, con una cierta irracionalidad, como decía ahora Benedicto XVI en esa cita. ¿Y por qué? Porque se sentían cuestionadas y en parte amenazadas. En algún caso hubo como una crítica explícita a las religiones por haber legitimado teológicamente el dominio, el uso y el abuso de la naturaleza. Pensad de la famosa cita del Génesis, ¿no? Dominad, someted la tierra, ¿no? Multiplicaos, ¿no? A eso venía asociada también la cuestión, el gran debate sobre el crecimiento demográfico, ¿no? Y el impacto que eso tenía sobre los recursos naturales. Entonces hay todo un debate académico que, por decirlo así, choca con visiones teológicas y con concepciones básicas, ¿no? De la vida humana, y por tanto lo ecológico se percibe con sospecha. Años 60-70. En los años 80, yo me atrevo a poner ahí un poco el punto de inflexión, la actitud cambia. Ya no es una actitud tan beligerante, tan defensiva, y las religiones a partir de ese momento empiezan a ver, como también dice Benedicto XVI, una corriente de aire fresco. Es decir, a pesar de que hay zonas de conflicto, ¿no? hay puntos, digamos, de desacuerdo, hay otros temas que dan que pensar, como decimos coloquialmente, ¿no? Y que fuerzan a reflexionar en profundidad sobre estos temas. Y empieza a ver el tema ecológico como una oportunidad. Entonces, aquí aparecen los primeros estudios, digamos, teológicos, muchos desde la escritura, ¿no? Como releer muchos pasajes de los evangelios o de los salmos o de la tradición sapiencial en una clave que ahora diríamos ecológica, ¿no? Pensad, por ejemplo, todas las parábolas de Jesús que ciertamente remiten, ¿no? Al Dios creador y a la creación como lugar de encuentro, ¿no? con el creador. El valor de la prudencia, el valor de la sabiduría, ¿no? Tantas claves teológicas que conectan directamente con esta nueva sensibilidad de aprecio de la naturaleza, ¿no? Pensad que aquí también el año 90 es el año en que Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, publica el discurso famoso en la Jornada Mundial de la Paz, exclusivamente dedicado a la temática ambiental. Es la primera vez que un papa, de forma monotemática, aborda esta cuestión. Año 90, hace ya más de 30 años. Bueno, como digo, a partir de entonces, distintos ámbitos, muchas conferencias episcopales, pero también la Pontificia Academia de las Ciencias,
decir, distintos ámbitos de la Iglesia empiezan a reflexionar sobre esto. Y se va generando un pensamiento que será el que luego cuaje en la encíclica Laudato Si mucho después, ¿no? Podríamos decir también que en el siglo XXI, ¿no? En ese paso del siglo XX al XXI, es cuando las religiones ya han reflexionado, han hecho como un proceso de análisis, han escarbado, dicho coloquialmente, en sus propias fuentes, las han releído y a partir de los años 2000 empiezan a proponer. No solo reciben pasivamente, sino que activamente contribuyen a este debate y empiezan a participar, por ejemplo, en los grandes foros internacionales de Naciones Unidas, en el Foro Mundial del Agua, empiezan a mandar delegaciones, no solo el Vaticano, como digo, también representantes del mundo islámico, de la comunidad judía, los ortodoxos muy activos, ¿no? Los cristianos orientales, etc., ¿no? Y aquí es donde habría que situar, por tanto, en esta última fase, la encíclica Laudato Si, ya como fase final de ese proceso de recepción de las cuestiones ecológicas en la Iglesia Católica e, insisto, también en otras religiones, aunque nos centramos ahora, a partir de ahora, exclusivamente en nuestra tradición. Bien, entonces este proceso, que lo he esquematizado, pues eso, de manera telegráfica, ¿no? Es un proceso que lleva por lo menos medio siglo ya en marcha, genera puntos de encuentro, vamos a llamarle así. Voy a usar esta terminología como cuando nos encontramos, ¿no? Paseando por la ciudad con alguien y los encuentros pueden llevar a un diálogo y pueden llevar a la fecundidad, por decirlo así, o pueden llevar a desencuentros, ¿no? Y pueden ser fuente de conflictos. Y yo creo que en ese encuentro entre la teología y la ecología, en ocasiones se han generado desencuentros, conflictos, rechazos, y en ocasiones, y ojalá esto sea cada vez más posible, se han generado también diálogos, se han encontrado puntos de unión donde se puede trabajar conjuntamente, ¿no? El creyente y el no creyente, por ejemplo. Bien, ¿cuál sería? Voy a desgranar estos puntos como dando 10 pasos, o 10, sí, con 10 ideas principales. ¿Cuáles serían esos encuentros? ¿Dónde se han dado esos encuentros? Bueno, pues por un lado, uno de ellos, curiosamente, se ha dado en torno a la cosmología, lo que ahora voy a llamar la cosmología y lo que antiguamente se llamaba la teología natural. Que para los que estéis más duchos en teología, pues recordaréis que es algo que quedó un poco olvidado, ¿no? Y quedó un poco aparcado en el ámbito teológico en el siglo XIX. Vemos aquí esta imagen donde aparecen unos niños, ¿no? Unos niños con una pequeña pancarta que señala que esta es nuestra casa. El mundo en el que vivimos, este pequeño planeta en el que habitamos, hoy día la ciencia pues, nos dice claramente, ¿no? Que somos una excepción, ¿no? Casi milagrosa. En un mundo inerte aparece la vida, no sabemos todavía muy bien por qué, y de momento parece ser que es el único lugar donde hay vida, tal y como la conocemos nosotros, ¿no? Y esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Será una de las imágenes que también el Papa Francisco luego utilice, ¿no? La casa común, para expresar esta idea, ¿no? Entonces hay un renacimiento de esta antigua visión, que se remonta a la filosofía y a las tradiciones religiosas, del mundo, ¿no? El mundo como un único hogar. El mundo como un único hogar. Pensad que este también es el gran icono del ecologismo. En el siglo XX se nos envía por primera vez una imagen del planeta visto desde fuera, cosa que ninguna otra generación había sido capaz de visualizar, ¿no? Y aparece el ser humano como un pequeño habitante, ¿no? de ese planeta maravilloso, ¿no? Y fascinante que es el planeta Tierra, ¿no? El ecologismo, por tanto, nos está devolviendo una imagen del cosmos y del ser humano que en algunos aspectos, ¿verdad?, retoma algunas cosmologías antiguas, algunas visiones antiguas, ¿no? Y también descentra al ser humano. Hay quien habla de un triple descentramiento ecológico del ser humano. Por un lado, el pensamiento ecológico nos abre a una escala macroscópica. Pensad el mundo, ¿no? Tal y como lo explican los cosmólogos, ¿no? Pues nos abre a miles de millones de años, ¿no? A unas escalas espaciales y temporales que realmente marean, ¿no? Y esto nos descentra, ¿no? Nos reubica de una manera muy distinta, pero luego, curiosamente, también la ciencia ecológica y todas las disciplinas que hay asociadas nos introducen en el abismo de lo microscópico, ¿no? Y ese es otro descentramiento, dicen algunos, ¿no? Y habría un tercero,
que sería el descentramiento de lo relacional. La ecología también nos ha hecho tomar conciencia de lo profundamente relacionados que estamos como seres vivos que interaccionamos constantemente con el agua, con los alimentos, con el medio en el que estamos, ¿no? Pensad como el COVID famoso, ¿no? El COVID-19, precisamente lo que nos ha hecho tomar conciencia es de la interrelación profunda, no solo de la economía, sino incluso de nuestros organismos, ¿no? Es decir, como yo hablando, pues puedo transmitir un virus al que está a mi lado, ¿no? Es decir, y estamos constantemente, ¿no?, intercambiando gérmenes, oxígeno, nutrientes, y eso es algo que la conciencia ecológica ha puesto de manifiesto, ¿no? Y las ciencias, como digo, que la conforman, ¿no? Y eso tiene una dimensión, insisto, cosmológica, ¿eh? Nos hace ver el mundo de otro modo. La teología natural y la cosmología, pues de hecho ha quedado prácticamente aparcada en los planes de estudio de teología. No sé si en el Creta dedicáis mucho tiempo o algo en antropología teológica, ¿verdad? Pero muy poco, ¿no? Y de hecho desaparece prácticamente la pregunta, ¿no?, cosmológica del ámbito académico. Curiosamente, un autor de los pocos que tiene pretensiones cosmológicas es Haeckel, que es el padre también de la ecología, ¿no? Bueno, y de hecho la ecología es una de las pocas ciencias holísticas, ¿no?, que trata de abarcar, se abre a lo interdisciplinar, es una ciencia orgánica, etcétera, ¿no?, que rehabilita de alguna manera también, aunque con un lenguaje, si queréis, secular, pues una especie de sacralidad cósmica, ha dicho alguno, ¿no? Bueno, y esta sería, en mi opinión, una de las primeras zonas de contacto entre el pensamiento teológico y el pensamiento ecológico, ¿no?, que tiene sus potencialidades y tiene también sus limitaciones. El pensamiento ecológico rehabilita, esto es muy interesante también, ¿no? ¿Es premoderno o es posmoderno esto del ecologismo? Todo este debate que gusta en la filosofía también, ¿no?, sobre la posmodernidad y dónde estamos ahora, si somos modernos o posmodernos. Bueno, pues por un lado el pensamiento ecológico, paradójicamente, es bastante premoderno en el sentido, y ahora paso al ecologismo, el movimiento del ecologismo rehabilita una dimensión ética, una dimensión estética, incluso no tiene tapujos para hablar de espiritualidad, ¿no?, en muchos ambientes ecologistas, que se habían quedado marginadas, ¿no? Eso era un tipo de racionalidades que la modernidad se carga, ¿no?, y que se prioriza y se valora casi en exclusiva la racionalidad científico-técnica, ¿no?, más de tipo positivista, si queréis. Y sin embargo, ese tipo de dimensiones que en la fase anterior a la modernidad eran muy importantes, curiosamente nos la vuelve a meter de tapadillo el ecologismo de nuevo, ¿no? Y esto es una posibilidad interesante de diálogo. Luego, por otro lado, es también posmoderna, en el sentido de que el ecologismo lo que hace es que critica la unidimensionalidad de la racionalidad científico-técnica, ¿no? Y al mismo tiempo es muy moderna, porque también dentro del movimiento ecologista hay como una, una fe en algunos grupos en que las soluciones técnicas son las que nos van a resolver muchos de estos problemas, ¿no? Entonces, como digo, el ecologismo es un movimiento complejo, paradójico a veces, de ideas de distintas épocas y que al mismo tiempo reabre cuestiones de tipo cosmológico y antropológico. En relación con esto, sobre todo con la rehabilitación de esas dimensiones, si queréis, estéticas y espirituales, el ecologismo, como movimiento sociopolítico, curiosamente, parece como que establece un reencantamiento del mundo. E incluso algunos han afirmado que está, de nuevo, haciendo que un cierto animismo, que parecía como una fase superada, ¿no?, en la historia de las religiones, parece como que el animismo esté retornando. Y esto lo podemos ver en algunas prácticas, digamos, de los movimientos ecologistas, pero también en fenómenos de masas, como han sido algunas películas, ¿no?, muy taquilleras. Pensad en esta película Avatar, haré referencia varias veces a ella, o incluso en la literatura, El Señor de los Anillos, donde aparece lo ecológico, ¿verdad?, de una manera muy explícita. O incluso algunos han señalado si en el movimiento renovado interés por el Camino de Santiago también subyace, ¿no?, este tipo de visión, ¿no?, de reconexión con la naturaleza como una experiencia mística, ¿no? Bueno, ciertamente la modernidad, ¿no?, secularizó la visión del mundo, ¿no?, y secularizó y condujo a una disminución en la práctica religiosa, al menos aquí en Europa occidental, pero es cierto que la posmodernidad parece que en algunos ámbitos está revirtiendo esa dinámica, ¿no?, y está reencantando
el mundo, ¿no? Y la religión ahora se disfraza con otros vestidos, pero está presente en la sociedad, ¿no? Y uno de esos vestidos podría ser el movimiento ecologista, que no utiliza un lenguaje explícitamente religioso en el sentido tradicional, pero que ciertamente tiene interés por lo espiritual, ¿no? Aquí tenemos autores como Peter Berger o Charles Taylor, ¿no? Que han apuntado en esta dirección también o la han simplemente dejado señalada, ¿no? Reencontramos como actitudes de adoración de la naturaleza. O un pensador contemporáneo, un filósofo, Tim Morton, habla de una vuelta del animismo, de tapadillo, digamos, por medio del pensamiento ecológico. Vemos que esto también en algunas otras religiones, no solo en la cristiana o en ámbitos culturales cristianos, aparece esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito budista, pues ahora se ha popularizado mucho esta idea de la ordenación de árboles que dicen ellos, ¿no? Como que otorgan, mediante ese ritual, ¿no? Realizado en algunos casos por monjes budistas, tratan de proteger y valorar, en este caso, por ejemplo, árboles centenarios, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando para cumplir los tiempos que nos hemos propuesto. Y vamos a hablar de otro punto de encuentro más, ¿no? O si queréis, como la otra cara de la moneda de esta valoración y reencantamiento del mundo, sería la percepción de la destrucción de la naturaleza como una desacralización, como una profanación casi. Y también la restauración de esta como una práctica misional. Hay autores que han señalado en esta dirección, ¿no? Hay toda una misionología, si se quiere, ¿no? Dentro del movimiento ecologista, ¿no? Una llamada a la conversión, una incitación a la transformación, ¿no? Una denuncia. Es decir, que hay muchos paralelismos entre los movimientos religiosos y los movimientos ecologistas, ¿no? Y uno de ellos sería este. Habrá que ver luego dónde están los lindes y qué se puede aprender uno de otros. Pero ciertamente en muchos ámbitos ecologistas o en muchas personas que tienen una sensibilidad, ¿no? Por lo medioambiental, la destrucción de la naturaleza, ¿no? La corta de un bosque tropical, ¿no? O el agotamiento de un recurso natural o la contaminación por plástico, ahora que ese tema está llegando tanto a los medios, ¿no? De una playa, ¿no? O de un río, vosotros que estáis ahí junto al Ebro, ¿no? Pues eso se percibe como una especie de violación o como un sometimiento o profanación, ¿no? De una realidad casi sagrada, ¿no? Que sería la naturaleza, ¿no? A la cual se le atribuye, en algunos casos de forma explícita, pues atributos personales, ¿no? Se habla de la madre tierra, ¿no? La Pachamama, ¿no? En el ámbito latinoamericano, ¿no? Y este es un tipo de discurso y de reflexión que en gran medida tiene puntos de encuentro también con la crítica feminista, ¿no? Y con los estudios poscoloniales, ¿no? Esta idea del sometimiento, del control o de la profanación, ¿no? Por parte de unos, por parte de otros, ¿no? Y esto lo vemos de nuevo, como he dicho antes, en las películas también, ¿no? Voy a señalar de nuevo, ¿no? Recordad en Avatar, ¿no? El famoso árbol de la vida, que es destruido, ¿no? Por esa civilización muy avanzada tecnológicamente que irrumpe en ese planeta donde todo es armónico y llega allí y destruye y agota, ¿no? Y profana, por decirlo así, ¿no? Ese árbol sagrado. Lo mismo en El Señor de los Anillos, si recordáis, ¿no? Aunque tiene ya unos años la peli, pero la devastación ecológica, ¿no? Provocada por Saruman y Sauron, ¿no? Los malos de la peli. Bueno, pues esto lo vemos de nuevo, como aparece, es uno de los vectores, ¿no? Del pensamiento ecológico, y hay incluso en algunos casos que se plantea casi en términos teológicos, ¿no? Como una nueva cruzada, una misión sagrada, defensa de la diosa tierra casi, ¿no? De la muerte de Gaia como peligro, ¿no? Bueno, y esto ciertamente, como digo, tiene pues, paralelismos, puntos de encuentro con el movimiento ecologista. Hay aquí una foto, si la veis bien, pues de un grupo británico que se llama Extinction Rebellion, ¿no? Como rebelión ante la extinción, que son mucha gente muy joven que bloquean de repente una calle para llamar la atención sobre la pérdida de biodiversidad. Sabéis que es una de las problemáticas más graves que enfrentamos como humanidad, ¿no? La desaparición de muchas especies o la disminución de la población de otras muchas. Bueno, y ante esta, digamos, crisis silenciosa, porque eso es algo que no se percibe en el día a día, pues este movimiento ha tratado de denunciar y de llamar la atención sobre estos temas, ¿no? Como veis de nuevo, pues actos, podríamos decir, casi proféticos, ¿no? Para denunciar este fenómeno. Seguimos avanzando. Un cuarto punto de encuentro entre el movimiento ecológico, ecologista y la teología o la religión
sería la propuesta sacrificial que hace el ecologismo. Y esto es algo que toca de lleno con las religiones, toca de lleno con la sensibilidad religiosa. Pensar la categoría de sacrificio es fundamental, ¿no?, en la teología cristiana, y también relacionado con esto la llamada a la autolimitación, a la ascesis, ¿no?, al sacrificio en el fondo, ¿no? Bueno, una de las preguntas que aparece una y otra vez cada vez que abordamos estos temas ecológicos es si debemos sacrificarnos. Es decir, yo tengo que dejar de ir en avión, tengo que dejar de comprarme esta ropa, tengo que dejar de comer determinado producto, porque, según nos dicen ahora, esto va a tener un impacto, y de hecho lo está teniendo, ¿no?, sobre los ecosistemas, sobre otras formas de vida, sobre las futuras generaciones o sobre los más pobres, ¿eh?, que no van a poder acceder a esos recursos, ¿no?, si se consumen desproporcionadamente por unos pocos, ¿no? Es un tipo de discurso que vemos y que percibimos cuando nos metemos en los debates ambientales, ¿no? Lo tengo aquí formulado con 3 preguntas. ¿Debemos sacrificarnos por las futuras generaciones? Si deforestamos los bosques del Pirineo, pues los nietos y bisnietos, ¿no?, de los zaragozanos que quieran subir al Pirineo, pues no podrán, porque hemos degradado, ¿no?, ese entorno natural, ¿no? ¿Debemos sacrificarnos por el bienestar de otras formas de vida? Eso ya es una pregunta más difícil, ¿no? Porque mientras nos mantenemos en el círculo de lo humano, parece más evidente, sobre todo desde una ética cristiana, que eso sí que exige, ¿no?, un compromiso. Pero claro, por otras formas de vida, ¿he de modificar mi vida para que no se agote el atún, o para que no se extinga una determinada especie, o para que no se deforeste la Amazonía, para plantar allí plantaciones de soja, ¿no?, que luego yo voy a consumir, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? O el mismo tema de la injusticia, ¿no?, como se dice ahora, la injusticia socioambiental, ¿no? He de modificar, he de sacrificarme para que no se produzcan esas dinámicas de injusticia en este mundo. Bueno, pues esas son preguntas que están flotando en el debate ambiental y con las cuales nos encontramos tarde o temprano, y que tienen, por decirlo así, una raíz de tipo teológico también. Pensad, bueno, aquí tengo unas imágenes, ahora vengo a ellas. Pensad que el concepto de sacrificio significa, etimológicamente, significa hacer algo sagrado, ¿no? Los que sepáis más latín que yo, ¿no?, el sagrado, sacrum, y facere, de hacer, ¿no? Entonces, mediante el sacrificio se transforma una realidad en sagrada. Pensad en el sacrificio de la Eucaristía, ¿no? El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no?, para los cristianos. Pero eso sucede en otros muchos rituales religiosos también, ¿no? El sacrificio transforma esa realidad, en ese espacio, en ese momento, y a veces realidades materiales concretas se hacen sagradas, ¿no? Y este es un tipo de discurso que encontramos también en el movimiento ecologista. Pensad la imagen que hemos visto de los monjes budistas, ¿no? Están sacralizando, están realizando un ritual que hace sagrado ese árbol o ese pequeño bosquete, ¿no?, que quieren proteger, ¿no? Bueno, entonces la pregunta por el sacrificio, de nuevo, digo, tiene varias lecturas, pero está presente, muy presente, ¿no? Una imagen, no sé si algunos recordaréis, ya hace más de 20 años de esto, yo sí que me acuerdo, porque es una chica más o menos de mi edad, que al final de los 90 decidió protestar, y bueno, mejor dicho, no solo protestar, sino jugarse la vida literalmente para que no cortasen una secuoya. La secuoya es uno de los árboles más grandes y longevos del mundo. Quedan muy poquitas, queda menos del 5% del área de distribución original de la secuoya, secuoyas antiguas, ¿no? Bosques primarios que se dice, ¿no?, de esta especie, ¿no? Y entonces, ante la inminente tala de una de estas secuoyas de más de 1500 años, esta chica decidió subirse para protestar y evitar que se cortase a una secuoya. Y tanto fue así que se pasó casi 2 años viviendo literalmente sin bajar de la secuoya. Le subían la comida y le bajaban los restos, la basura, y vivió allí. Y vivió allí. Pongo aquí lo de neodendrita, ¿no?, porque en la tradición cristiana hubo una tradición también, ¿no?, hoy desaparecida, ¿no?, de ascetas y monjes, eremitas, que se subían, ¿no?, encima de un palo, y era la manera de expresar, ¿no?, su deseo de estar junto a Dios, ¿no?, y de consagrar su vida a Dios, ¿no? Y como veis, en este nuevo movimiento ecológico aparecen también disposiciones al sacrificio y a realizar actos que nos recuerdan, ¿no?, a esos primeros monjes y monjas, pero en este caso para proteger una realidad que consideran sagrada, en este caso, por ejemplo, la secuoya, ¿no?
Bueno, bien interesante, ¿no? Encontramos aquí de nuevo un paralelismo claro, ¿no? En torno a esta idea del sacrificio, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápido. Un quinto elemento de diálogo o punto de encuentro sería la cuestión de la antropología que hay detrás del movimiento ecologista, o lo que algunos llaman el pensamiento en red. Esto es algo que la modernidad se cargó, es decir, el ser humano, al menos en el ámbito cristiano, se pensaba como miembro de una comunidad, ¿no? Como estrechamente relacionado no solo con su familia, sino con su contexto cultural, social, y la modernidad tiende a atomizar y a individualizar a la persona, ¿no? Esto es algo que, bueno, está muy, muy pensado y muy analizado ya, ¿no? Y sin embargo, es curioso porque el movimiento ecologista lo que nos está invitando, y en esto es muy premoderno, nos está invitando a recuperar una visión del mundo y de la persona más relacional, más vinculada a una red de vida y a una red social de la que formamos parte, ¿no? Es, por ejemplo, aquí una imagen, ¿no? de una marcha que hubo aquí en Madrid, ¿no? Donde uno de los carteles reza: protégete protegiendo la tierra. Como mi bienestar, mi propia protección, depende del bienestar de la tierra, depende de la protección de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos profundamente interrelacionados. Y eso es algo, volviendo al tema del COVID y de la pandemia, es algo que estamos viendo, ¿no? Ahora, desgraciadamente, ¿no? Por la crisis sanitaria, pero eso es algo que nos dice la física, la biología y la química, ¿no? Es decir, somos sistemas abiertos, no somos burbujas aisladas herméticamente, ¿no? Somos seres vivos, abiertos, intercambiando energía, agua, nutrientes constantemente, y que un día llegaremos a nuestro fin, ¿no? A nuestro fin como especie, como individuos, ¿no? Pero que mientras tanto estamos conectados muy profundamente, ¿no? Entonces esa categoría de relación, que es fundamental para el pensamiento ecológico, curiosamente, si lo pensáis, en el caso, por ejemplo, de la teología trinitaria, ¿no? La interpenetración, ¿no? La perijóresis que nos explicaban los profesores de teología, ¿no? Qué importante es también, ¿no? Y para el pensamiento social católico, ¿no? Cómo la relación en una familia, en una comunidad, en una sociedad, es algo central, ¿no? Incluso precede al individuo, ¿no? Ese bien común antes de incluso del bien individual en muchos casos, ¿no? Bueno, y en ese sentido la ecología, que es la ciencia de las relaciones, ¿no? Que se piensa como una ciencia puente, ¿no? Que conecta los resultados de distintas disciplinas, pues muestra ahí un punto de contacto, yo creo, muy, muy interesante, ¿no? Y muy fecundo con la sensibilidad teológica religiosa, ¿no? Ciertamente del cristianismo. Por ejemplo, este autor que he mencionado, Tim Morton, ¿no? Tiene un libro, se titula El pensamiento ecológico, donde dice: tomar conciencia de las profundas interdependencias que nos conforman y atraviesan, lo que él llama la malla, es una de las tareas a las que nos conduce la conciencia ecológica, ¿no? Interdependencias. De nuevo, esto conecta con algunos aspectos claves de la teología trinitaria y de la antropología teológica cristiana. Voy a pasar esto un poquito más rápido también. Vamos al sexto punto de encuentro, ¿no? Olvidad el cartel principal, que no lo he cambiado, es más bien el punto de encuentro con la naturaleza. Y aquí nos metemos en otro ámbito, que en teología le llamaríamos la soteriología, y que en el movimiento ecologista es también algo muy importante. Es decir, queremos salvar el mundo, como llevaba este chaval, ¿no? Con el cartel Save the World, pero también queremos sanarnos, ¿no? De hecho, en latín, ¿no? El término salus tiene esa doble acepción, como salvación y como sanación, ¿no? Y el movimiento ecologista, una de las, digamos, de los motores que hay detrás de él es el deseo de sanarse, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues a todas esas prácticas que a mucha gente le ponen un poco nerviosa, sobre todo algunos médicos, ¿no? Que me han hecho algún comentario, ¿no? Como esa proliferación de prácticas naturales, ¿no? Un tanto esotéricas a veces, ¿no? De volver a una dieta originaria, ¿no? De los cazadores-recolectores que proponen algunos en el caso más extremo, ¿no? Pero ciertamente a una búsqueda, que en parte yo creo que es una búsqueda sana, ¿no? De la salud, de buscar la salud, de buscar productos naturales, ecológicos, como se dice ahora, orgánicos, ¿no? El deporte, ¿no? El contacto con la naturaleza. Eso es algo que conforma
una de las sensibilidades de nuestra época, ¿no? Y que está muy conectada con la sensibilidad ecológica, sin duda, ¿no? El tema, y esta es quizá la discusión, ¿no?, con la tradición cristiana, es que el contacto con la naturaleza y el deseo de preservarla, ¿eh?, y el deseo de cuidarla no se basaría únicamente en una motivación de tipo terapéutico, que a lo mejor es la que subyace al movimiento ecologista. En el caso del cristianismo, al menos, claro, lo terapéutico está muy bien, ¿no? Y todos queremos estar sanos, ¿no? Y que no nos duela nada. Y si puede ser vivir muchos años felices, lógicamente. Pero eso no es el objetivo último. Ese no es el objetivo último del creyente. De hecho, Jesús recorta su vida voluntariamente. Es consciente de que puede perder la vida y que puede, por tanto, recortarla y sufrir. Y sin embargo, está dispuesto, ¿no?, a recortar su vida por un bien mayor, ¿no?, que es la llegada del reino y el cumplimiento de la voluntad del Padre. Volviendo a la teología católica ahora durante un momento, la teología cristiana, ¿no? Es decir, que lo soteriológico, es decir, la salvación, como se decía antiguamente, la salvación del alma, es el objetivo último, no simplemente el estar sano y el estar bien física y psicológicamente, que por supuesto es muy importante, ¿no? Entonces aquí encontramos un punto de encuentro y al mismo tiempo un punto de divergencia entre el pensamiento ecológico, ecologista y el pensamiento teológico, ¿no? Bueno, esto requeriría una elaboración un poco más detallada, pero yo creo que en lo básico se capta por dónde voy, ¿no? El fin último de la religión cristiana es un fin soteriológico, pero esto no excluye lo terapéutico. Recordad también que Jesús aparece a menudo en los evangelios, por ejemplo, como sanador, como taumaturgo, pero que señala constantemente algo mucho más importante, ¿no?, que es la salvación definitiva, ¿no?, que es la llegada al reino de Dios, que es la vuelta al Padre, ¿no? Bueno, y los propios sacramentos se pueden interpretar también así, ¿no?, como una práctica terapéutica, pero que señala hacia lo soteriológico. Bien, otro tema interesante, como digo, de debate, de reflexión, y quedaría para mucho más, ¿no? Lo que es cierto es que muchas de esas prácticas asociadas al ecologismo, como es el excursionismo, como es todo este tema de auge de los deportes de la naturaleza, toda la búsqueda de alimentos, digamos, naturales, la propia sensibilidad de cuidado de la creación, van asociadas a esta preocupación por lo terapéutico. Séptimo punto de encuentro, o espacio de diálogo, como le queramos decir, entre el ecologismo y la teología. Y ahora dejamos la soteriología y nos vamos, si queréis, a la apocalíptica y a la escatología, otro de los tratados clásicos, ¿no?, en los estudios de teología. Bueno, y esto tiene que ver con otro elemento claro del debate ambiental contemporáneo, que es la percepción de que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Tenemos que tomar decisiones urgentes. Enfrentamos problemas muy graves, ¿no?, algunos de ellos irreversibles. Y esto nos dice la comunidad científica que es así. Es decir, que si desaparece una especie, esa especie luego no puede volver, como en Jurassic Park, así tan fácilmente, ¿no?, sino que una vez extinguimos poblaciones enteras o especies, eso tiene consecuencias en cascada, o si emitimos determinadas sustancias, esas sustancias luego no desaparecen así como así, y que eso puede tener consecuencias muy graves. Bueno, hay una evidencia científica, ¿no? Hay un debate en torno a los umbrales y a la velocidad de esas transformaciones y al impacto de esas transformaciones, pero en cualquier caso sí que hay evidencia empírica, científica, de que la dimensión temporal importa, ¿no?, y cómo actuemos. Bueno, entonces esto es algo, este elemento, si queréis, temporal, es central en el pensamiento ecológico, ¿eh? Y por tanto la urgencia a la que nos llaman a la hora de tomar decisiones, pues es fundamental. Y esto, si pensáis un poco en clave teológica, nos recuerda en parte al discurso apocalíptico. El discurso apocalíptico, y hay toda una serie de libros, ¿no?, del género apocalíptico en la escritura, en la Biblia, pues lo que hacen es remitir a un fin inmediato, casi inevitable, sobre el que no podemos hacer nada y que va a ser desastroso, ¿no?, va a ser catastrófico. Bueno, y en parte esto es el tipo de discurso que algunos movimientos ecologistas han generado, ¿eh? Pensad en el título de algunas de las obras así conocidas, ¿no?, La muerte de la naturaleza, Colapso, El fin de la naturaleza, ¿no? Es decir, hay una resonancia apocalíptica en el
debate ambiental, que ahora no vamos a discutir si está mejor o peor fundamentada en la evidencia científica, ¿no? Pero claro, uno de los problemas del discurso apocalíptico es que muchas veces lleva a la inacción, lleva a la parálisis, lleva al miedo. Y frente a eso, en teología se habla también sí, de la escatología, si queréis, ¿no? La podríamos contraponer, la escatología a la apocalíptica, considerando la escatología como una mirada más esperanzada al futuro. No una mirada ingenua, no una mirada que se esconda los problemas, pero sí una mirada que abre puertas, que moviliza y que esperanza, ¿no? Y esta sería quizá otra de las contribuciones que podría hacer ciertamente la tradición cristiana en el debate ecológico contemporáneo. Es decir, frente a ese peligro, por decirlo así, de caer en el catastrofismo paralizante, porque si todo va tan mal y no hay nada que hacer, ¿para qué tengo que cambiar? ¿O para qué me voy a implicar en nada? Frente a eso, las tradiciones religiosas, y sobre todo el cristianismo, nos mueven a confiar en un futuro mejor, nos invitan, ¿no?, a transformar, a mirar con esperanza, ¿no? Bueno, y aquí hay de nuevo un debate, igual que antes hablaba de lo terapéutico y lo soteriológico, aquí hay otro debate entre lo apocalíptico y lo escatológico, ¿no?, que yo creo que es un debate fecundo potencialmente para ayudar a avanzar juntos en esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Por cierto, este tema es interesante porque algunos educadores, cuando he hablado de esto con educadores, sobre todo educadores en primaria y secundaria, reconocen que la educación ambiental, que ya tiene muchos años, en parte ha fracasado porque se ha quedado en subrayar únicamente los problemas, ¿no? Y no ha sido capaz de ilusionar o de mostrar los casos de éxito, que también hay muchos. Pensad, por ejemplo, el tema de la capa del ozono, ¿no?, que lo resolvimos bastante bien, ¿no?, y otros muchos, o la restauración de la vegetación en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, al no empezar o no ilusionar suficientemente hace que el joven o el niño a menudo perciba este discurso más apocalíptico como algo que le genera rechazo, ¿no? Y eso también ha hecho que muchos se distancien, ¿no?, de este movimiento ecologista o de la propuesta, ¿no?, de la educación ambiental, ¿no? Ya lo sabemos, ya nos lo habéis contado 20 veces, ¿para qué quieres que me vuelva a preocupar cuando lo que yo puedo hacer pues es casi nada, ¿no?, diríamos. Bueno, y esto es un arma de doble filo, ¿no?, un arma de doble filo que habrá que saber manejar y en la cual quizá, como digo, el diálogo entre ecología y teología podría ayudar. Avanzamos en estos minutos que nos quedan a por la octava contribución o espacio punto de encuentro. Pues es la cuestión de la justicia social, podemos decir, o de, aquí la he titulado la denuncia profética de la injusticia ambiental. ¿A qué me refiero? Bueno, detrás del movimiento ecologista, y esto no ha sido en un primer momento evidente, también yo creo que el movimiento ecologista ha ido haciendo un proceso, igual que lo han hecho las religiones. El movimiento ecologista es un movimiento de denuncia, es un movimiento de crítica social. Y eso es algo que conecta evidentemente, al menos con las grandes religiones bíblicas, ¿no?, con el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pues conecta con lo que nosotros llamamos la tradición profética. Lo que vemos diciendo a esta mujer así, ¿no?, gritando, ¿no?, en voz alta: no hay planeta B, no hay planeta B, ¿no? Lo digo alto y claro, quiero llamar la atención, quiero denunciar que no podemos destruir este planeta o dejarlo contaminado y degradado a los que vengan luego, ¿no? Bueno, y ahí resuena claramente, ¿no?, la voz, digámoslo así, de los profetas que en su época, con otro lenguaje y ante otros problemas, también denunciaron y protestaron ante la injusticia, la hipocresía, la acumulación, la ostentación, la perversión, ¿no?, de los valores religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, podríamos hablar de una denuncia profética, en parte, de algunos movimientos ecologistas, de la degradación y de sus implicaciones. Francisco luego acuña una expresión que luego se ha citado un montón, ¿verdad?, estos últimos años, desde 2015, que es la del grito de la tierra y el grito de los pobres, ¿no? Que la tierra está gritando, pero también los pobres están gritando y es un único grito. Como dice en otro lugar, no podemos hablar de una crisis ambiental y de una crisis social, sino que estamos enfrentando una única crisis socioambiental. O dicho de otra manera,
los problemas sociales y los problemas ecológicos son los mismos. Y al final el que paga el pato de la degradación ambiental, de la contaminación, del agotamiento de recursos, casi siempre son la gente más vulnerable, más débil, los que no pueden denunciar, los que no pueden desplazarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa conexión entre lo social y lo ambiental, yo creo que se está produciendo ahora. En la Iglesia Católica ciertamente tenemos una tradición milenaria, ¿no?, de acercamiento a los grandes retos sociales y hemos ido respondiendo a ellos, ¿no? La educación, la sanidad, las Cáritas, por ejemplo, Manos Unidas, pensad tantas asociaciones católicas, ¿no?, de tipo asistencial, pero que habían dejado el tema este del medio ambiente como a un lado, sin saber muy bien qué hacer con él, y que ahora lo están conectando con esa sensibilidad social, ¿eh?, que busca la justicia y que de alguna manera está ya en el ADN, ¿no?, del cristianismo, y que ahora quizá tiene que ver cómo incorpora esta nueva temática, ¿no? Bueno, paradójicamente los movimientos ecologistas están haciendo lo mismo pero al revés. Es decir, se habían preocupado de lo ambiental, ¿no?, de defender las poblaciones de especies en peligro de extinción, etcétera, pero a menudo habían olvidado a las poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿no?, o a las poblaciones locales, o a los seres humanos que se quedan sin trabajo y sin recursos, ¿no?, debido a esa degradación, ¿no? Y es significativo que también desde ahí se está produciendo una evolución, ¿no? Es decir, cada vez introducen, si vais a Greenpeace, por ejemplo, que yo les sigo un poco las campañas que hacen, como cada vez incorporan más el lado humano de los problemas ambientales. Y quizá las religiones cada vez están incorporando más el lado ambiental de los problemas sociales. Bueno, y ahí hay, yo creo, una confluencia bastante fecunda en las últimas, yo diría, 10-15 años. Otro elemento, nos quedan ya solo dos, otro punto de encuentro, como decía, entre el ecologismo y la religión o la teología, sería la invitación a ampliar nuestro horizonte ético. Incluso pongo ahí también la imaginación moral, ¿no? Y aquí aparece todo este tema, por ejemplo, de los derechos de los animales, ¿no? Es un debate académico muy intenso y todo lo que eso lleva asociado, ¿no? Bueno, lo que es cierto, tengo aquí esta diapositiva en inglés, no sé si la veis bien, lo que es cierto es que el movimiento ecologista, una de las cosas que ha hecho es que nos ha hecho imaginar en un círculo más amplio quién es nuestro prójimo o hacia quién tenemos responsabilidades, ¿no? Es decir, el ser humano, por lo menos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, teóricamente asume que todo otro ser humano es sujeto de derechos, tenemos que respetarle, ¿no?, y no podemos, pues eso, ¿no?, violarle, matarle, robarle, discriminarle, etcétera, etcétera. La pregunta que se plantea es, ¿qué pasa con aquellos que están lejos? Claro, porque la ética normalmente es una ética de proximidad, siempre lo ha sido, y de proximidad hacia seres humanos. ¿Qué pasa cuando esos seres están lejos? ¿Y qué pasa cuando esos seres están en el futuro? Es decir, lejos física o temporalmente. Y aquí se hable toda una serie de cuestiones sobre la ética, digamos, intergeneracional, ¿no? Tenemos responsabilidades hacia los que vengan en el siglo XXII y esas responsabilidades en qué se concretan, ¿no? Y hacia el resto de formas de vida, y esto exige otro salto más, ¿qué tipo de seres de vida? Formas de vida. ¿Solo los animales? ¿Solo aquellos que pueden sufrir como nosotros? Por ejemplo, otros mamíferos o también las plantas. Es decir, ¿hasta dónde expandimos ese círculo de la responsabilidad o ese círculo de consideración moral? Veis ahí como una serie de círculos que se van expandiendo, ¿no? Y ese es un planteamiento que aparece claramente en la conciencia ecológica del siglo XX, ¿no? Es decir, hemos de expandir nuestro horizonte, hemos de ir más allá de nuestro presente y de nuestras pequeñas relaciones humanas y asumir nuevas responsabilidades. Eso es lo que viene a decirnos el movimiento ecologista, ¿no?, con otras palabras. Y esto es algo que, bueno, como digo, no es del todo ajeno a la reflexión teológica y que podría enriquecer también la reflexión teológica, ¿no? Es decir, hay una llamada a ampliar el horizonte ético, a delimitar, si se quiere, hasta dónde se extienden esas responsabilidades, esos compromisos, ¿no? Ciertamente incluir a las futuras generaciones, al menos las inmediatamente posteriores a las nuestras, pero quizá más allá todavía, ¿no? Y ciertamente, y aquí hay todo un debate abierto en el que no vamos a entrar, hasta dónde hemos de respetar otras formas de vida, ¿no?
porque ciertamente somos seres heterótrofos, ¿no? No somos plantas, tenemos que alimentarnos, ¿no? Como tantos otros animales, y por tanto ese fenómeno de la depredación o del parasitismo que observamos en el mundo natural forma parte de la dinámica normal de un ecosistema, pero que demanda preguntarnos como seres éticos que somos hasta dónde podemos seguir consumiendo, por ejemplo, otras formas de vida, cómo hemos de matarlas, ¿no? O sacrificarlas, etc., ¿no? Todo es un debate, por ejemplo, en el movimiento de liberación animal, ¿no? De derechos de los animales, está ahí, es un debate que está presente en nuestra sociedad. Por último, y con esto concluyo, y luego ya abrimos, si queréis, una ronda para el diálogo o las preguntas, habría un 10º punto de encuentro o un lugar para el debate entre la conciencia ecológica y el pensamiento teológico, ¿no? Que es la invitación a la transformación personal y a la conversión. Esto nos lleva de nuevo a la idea del sacrificio que he mencionado antes, ¿no? Más arriba. El movimiento ecologista nos está invitando a cambiar, ¿no? Nos está diciendo, no puedes vivir como vivías hasta ahora. Nos está diciendo, transforma tus hábitos de transporte, de ocio, de consumo. Nos está invitando a pensar en las consecuencias de la ropa que tiene la ropa que compramos, ¿no? O de los alimentos que consumimos, etcétera, ¿no? Y nos está diciendo esto, lo podemos medir, lo podemos presentar y tendrás que cambiar si quieres tomarte esto en serio, ¿no? Es decir, tiene un discurso muy similar, si queréis, al discurso que ha tenido tradicionalmente los líderes religiosos, ¿no? Que llaman a una conversión permanente, ¿no? El mismo Jesús al inicio del Evangelio, ¿no? De Marcos, convertíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Pues, si me permitís, haciendo un poquito de parodia a lo mejor, podríamos decir que el movimiento ecológico nos dice, convertíos, ¿no? Tomaos esto de la ecología en serio y transformar vuestra conducta, porque si no, nos vamos al abismo. Bueno, insisto, no lo transcribáis al pie de la letra, ¿no? Pero hay algo de eso, ¿no? Resuena esa llamada a la conversión, llamada profética, llamada al sacrificio, en el movimiento ecologista. Y eso es así. Tenemos aquí otra imagen de esa misma manifestación, donde tomé algunas fotos, ¿no? Y uno de los carteles que lleva la chica es el cambio que quieres ver en el mundo. No recuerdo ahora la frase de quién es, si es de Gandhi, creo que era de Gandhi, ¿no? O despiértate, humano, estás en peligro. Lleva el cartel de la otra chica, ¿no? Es decir, hay una llamada clara a la transformación personal, a la conversión. Esto es algo que encontramos también en el discurso de los líderes religiosos. De hecho, los ortodoxos, sobre todo el patriarca Bartolomé I, es el que más ha utilizado esta categoría. Los católicos hemos llegado después, quizá con un poco de reservas, pero ellos hablaron claramente, por ejemplo, de pecado ecológico, cosa que Laudato Si no formula de una manera tan clara, lo menciona de pasada, pero es un lenguaje teológicamente muy fuerte que se maneja con más prudencia. Sin embargo, como digo, en la tradición teológica de los ortodoxos, de los cristianos orientales, lo han formulado así, en esos términos. Y también han llamado a la conversión ecológica. Esto sí que lo retoma la tradición. De hecho, a la conversión ecológica llamó ya Juan Pablo II con esas palabras, ¿no? En el 2001, y luego lo recoge Francisco y aparece en Laudato Si, ¿no? Es decir, esto es un tema central para el pensamiento ecológico y también lo es, ¿no? para el pensamiento religioso, ciertamente cristiano. La pregunta de nuevo es, bueno, convertirnos en qué dirección, en qué medida, respecto a qué cuestiones, ¿no? Y aquí es donde pueden surgir los conflictos o los debates, ¿no? También más interesantes, ¿no? Bueno, y este es, por último, yo creo, el punto de encuentro, ¿no? Que podría fecundar también el diálogo entre la teología y la ecología, ¿no? No voy a extenderme, tenía una segunda parte, pero sería demasiado larga y no daría, yo creo, pie después a poder hablar, ¿no? Entonces, con esto concluyo. He recogido esas 10 propuestas, esos 10 puntos de encuentro, esos 10 puntos de encuentro entre la teología y la ecología. Quizás los he expuesto de una manera un tanto rápida, pero no da tiempo a mucho más. Espero que haya sido suficiente para hacernos una idea o al menos asomarnos, ¿no? A las claves principales
del debate que hay en este momento entre el pensamiento ecológico contemporáneo y la reflexión teológica. Ojalá a algunos pues esto les haya servido, os haya servido y también os estimule a seguir leyendo, ¿no? A seguir preguntándonos como iglesia, como creyentes, ¿no? Sobre esta cuestión, ¿no? Poder asumirla, pero asumirla desde una clave cristiana. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? No podemos ser ingenuos, es un debate complejo, muy complejo, que requiere de una alfabetización, que requiere de una reflexión teológica profunda y que requiere también, evidentemente, de una acción después, ¿no? Comprometida y coherente con esa reflexión primera, ¿no? Y eso es a lo que yo invitaría, por último, ¿no? Después de estos 5 años ya de Laudato Si, ¿no? Que ha ido permeando, pues yo creo que bastante, ¿no? La Iglesia y la sociedad, ¿no? Pues que podamos seguir profundizando, igual que en otros temas tan importantes, ¿no? Como el que nos comentaba antes Francisco Génova, ¿no? El tema del transhumanismo, de la inteligencia artificial. Son los grandes temas o algunos de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Y como creyentes tenemos que dar respuesta, tenemos que pararnos a pensarlos, a ver qué podemos hacer como creyente y como comunidad cristiana. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias de nuevo a los organizadores. Espero que hayáis podido mantener la atención al final de estos 2 días y al final de estas horas de la mañana. Muchas gracias, Ernesto, Javier y Manuel. Os paso la palabra. Muchísimas gracias a ti, creo yo, Jaime. Te lo doy en nombre, yo pienso que de todos los asistentes ha sido muy rico, muy interesante, un conjunto de analogías que yo creo que dan mucho juego para pensar y plantearse cuestiones de futuro que vinculadas a las que nos planteaba Paco hace un ratito todavía da muchas más oportunidades, ¿no? Yo creo que has dejado abierto un buen melón. No sé exactamente cómo se puede cerrar esto, pero de momento yo no tengo conciencia de que haya llegado ninguna pregunta, pero a mí se me ocurría cuando te estaba escuchando, a mí se me ocurría algunos de los comentarios que yo he oído, digamos, de manera un tanto perversa en ocasiones, y es que algunos parece que identifican, no sé si con acierto o no, parece que identifican el mundo de la ecología de alguna manera también con algo de negocio, ¿no? Y con unas, dicho de otra manera, voy a poner, muchas veces parte de los asuntos ecológicos lo relacionan con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el reciclaje. Y muchas de las cosas que están haciendo con el reciclaje a veces van vinculadas a un bill metal de negocio. Yo cuando era chico recuerdo, yo podía llevar periódicos a una trapería o papel, o telas a una trapería o vidrio y tenía para una propina. De hecho, muchos teníamos la propina de esa manera. Hoy eres tú el que lo recoge y otros son los que digamos, lo convierten, lo monetizan para sus propios intereses. Hay mucha gente que dice, al final, a mí me están engañando por todos los sitios. No digo que sea cierto que así sea, ¿eh? Estoy diciendo un sentimiento que a veces parece que está. Y que yo sencillamente te pido una reflexión al respecto, si crees que merece la pena, vamos. A ver, no sé si yo soy la persona más cualificada para responder a esta pregunta, porque yo no sé de todo, claro. Quizá si hubiese algún economista ambiental, ¿no? O algún técnico que estuviese en el mundo del reciclaje, quizá podría dar más información, ¿eh? Yo me atrevo a decir que, claro, la mayor parte de los sistemas de reciclado hoy día están gestionados o al menos en parte por organismos públicos, ¿no? Muchas veces son ayuntamientos, es verdad que luego subcontratan, ¿no? Por ejemplo, la recogida del papel o del vidrio. La de las envases no creo que dé mucho beneficio porque es más bien un problema muy complejo de resolver, ¿no? Pero en el caso del papel y el vidrio, y quizás en el futuro la orgánica, que ya se está empezando a seleccionar, ¿no? De manera separada, como fuente posible ¿no? de abonos o de sustratos vegetales, etc. Sí. En ese caso yo no tengo datos sobre qué negocio hay detrás de eso o qué volumen de ingresos genera a las empresas que lo gestionan, ¿eh? Ciertamente lo que están es resolviendo un problema de entrada, que es la generación de residuos, y España es puntera tanto en reciclaje de vidrio como de papel, es decir, hacemos los deberes. Si después hay una industria que aprovecha eso y que nos utiliza como mano de obra barata, por decirlo así, para sacar beneficios, no soy capaz de valorarlo, ¿eh? Aunque era Sí. era una maldad, ¿eh? O sea, que lo he hecho No, con no, una pero maldad, me parece pero legítimo. Me parece legítimo porque este tipo de preguntas son las que están en la calle y yo sí, creo que sí, hay que hablarlas. lo decía por eso, Entonces, sí, lo decía por eso. sí, y yo creo que es legítima la pregunta, ¿no?
Es decir, ¿quién se está beneficiando de esto? Porque evidentemente lo verde puede ser una moda o puede ser una oportunidad de negocio, ¿no? De los que algunos se aprovechen, entre comillas. Aunque no hay que tener miedo a introducir, yo creo, en lógicas de tipo empresarial y comercial. A veces el mundo de la empresa resuelve problemas, en buen sentido, ¿no? Y dejar la iniciativa privada y el deseo, por decirlo así, de lucro, en el mejor sentido del término, puede ser positivo. Otra cosa es que eso lleve a la acumulación o al... ¿no? A ver, Jaime, mira, te leo una pregunta que nos formula uno de nuestros escuchantes en clave, así en términos radiofónicos casi, ¿no? Leo literalmente, dice, sin centrarnos en lo negativo, ¿qué dice la teología cuando hay planteamientos ecologistas en favor de la sostenibilidad que abogan por el control de la natalidad y eso lleva a la aparición de nuevos modelos de familia que no tienen la procreación en sus planes, leyes abortistas sin límites y el tema de la eutanasia como nuevo derecho humano, por ejemplo? Sí, a ver, lo he dicho al principio, lo he señalado, fue uno de los puntos de fricción, ¿no? De las zonas de fricción entre el pensamiento ecologista y el pensamiento de las religiones, porque lo mismo sucede en el caso del Islam o el judaísmo, ¿no? Que cada vez que oyen hablar de control demográfico, pues lógicamente eso choca de frente con la concepción y la antropología cristiana, ¿no? Y la antropología bíblica, ¿no? Entonces, es un tema como que se ha ido resolviendo en gran medida por sí mismo, porque de hecho, no solo la población hoy día está creciendo mucho más despacio, sino que los países que tienen el mayor impacto ambiental, es decir, aquellos cuyo modelo de consumo, como es, por ejemplo, Europa Occidental, ¿no? Es mayor, son países que demográficamente tienen un problema demográfico, es decir, que están cayendo sus poblaciones. Entonces, esa correlación que se hacía ingenua entre más población y mayor impacto no es tan evidente. No es tan evidente. Es decir, no es tanto el número de personas, sino el tipo de personas. Y el tipo de... No sé si me explico. Sí, para mí sí. Entonces, ese argumento de que porque una persona en el África subsahariana tenga 10 hijos va a degradar más que un habitante del norte global, que él solo consume como 25 del África subsahariana, pues no se sostiene. Es decir, y de hecho Francisco hace hincapié en ese punto en la encíclica, ¿no? Y critica ese tipo de planteamientos, ¿no? Que se centran únicamente en el número y no en el tipo de consumo, ¿no? Y por eso él tanto subraya lo del descarte, ¿no? Lo de el sobreconsumo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un debate que se ha ido, entre comillas, resolviendo en gran medida a favor de los actores religiosos, ¿no? que han puesto de relieve que el tema no es la población, sino más el consumo, en ese debate población-consumo. Luego hay una cuestión casi, seguramente aquí los lingüistas tendrían mucho que decir y probablemente los matices marcan la diferencia, pero leo la pregunta tal cual se formula. Dice, terminología. Para la teología, ¿no sería mejor hablar de sustentabilidad en lugar de sostenibilidad, dado que la Iglesia, además de sostener, sustenta? Mira, pues ahora que lo dices, hace poco estaba hablando con un compañero de la universidad precisamente porque el término sustentabilidad se usa sobre todo en Latinoamérica. El español de Latinoamérica lo usa bastante más y aquí no sé por qué razón se ha optado por sostenibilidad, ¿no? Es verdad que la palabra sustentar añade un matiz distinto que sostener, ¿no? Y algunos eso luego le dan como un desarrollo más profundo, ¿no? Sí, yo creo que se podría considerar. Lo que es cierto es que hay una cierta confusión terminológica y por eso he empezado al principio de todo con eso, ¿no? Es decir, mezclamos los términos, no precisamos cuál es su significado y en ese saco metemos de todo, ¿no? Y eso genera confusión. Yo creo que sería una de las tareas principales de la alfabetización ecológica, primero aclararnos de qué estamos hablando, ¿no? Hacer un poquito de filosofía del lenguaje, si me permitís, analizar los problemas y los términos. Y con ese lenguaje ya compartido y consensuado, empezar el debate, porque si no a veces estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Como sucede en la política a veces. Y bueno, pues, pero gracias por ese apunte, ¿eh? No sé quién lo ha escrito, pero Pues estoy de acuerdo que sí, que
Te anuncio Es que importante. lo han escrito desde el seminario, que están siguiendo la sesión de manera, digamos, agrupada. Yo creo que se habrá visto un debate seguro Sí, en su propio seno y alguien habrá sí, dicho, oye, sí. lo preguntamos y ya está. O sea que hay el resto de las aportaciones que aparecen son agradecimientos por digamos, por la conferencia. Algunos hacen algunos matices o hacen alguna observación en el sentido de decir, oye, cuando se habla de sacrificio, tal vez merecería la pena decir que en realidad no es un sacrificio, es que es una realidad y si nos apuramos es una necesidad. Por tanto, bueno, si es un sacrificio, no sé, pero al final es que hay que hacerlo. Son algunas observaciones que ponían, pero en realidad no formulan ningún tipo de pregunta, ¿no? O sea que en la sala, por lo menos, aquí no ha dejado a nadie ninguna reflejada. Aquí Ernesto. una pregunta también. Sí. En este ámbito del diálogo un poquito también fecundo y de la polémica, a veces entre ecología y teología, de los ámbitos polémicos, de verdad que la ecología, por un lado, nos ha permitido rescatar esa visión de la persona y de la realidad, incluso trinitaria, esa visión trinitaria de la realidad y de la propia persona como nudo de relaciones, ¿no? En el que todo realmente está interrelacionado e interconectado, ¿no? Quizás se plantea o algún problema, y algo ya se ha dicho, ¿no? En torno a lo que sería la propia comprensión a veces del ser humano dentro de este nudo de relaciones. Antes, cuando se nos hablaba también de la inteligencia artificial y del transhumanismo, a mí por una parte me estaba recordando al hombre máquina de la Metrí, ¿eh? Y quizás ahora, cuando uno va viendo a veces ese esfuerzo que hace por humanizar, por ejemplo, el mundo animal, humanizar la naturaleza como sujeto de derechos humanos, a veces queda la duda de si no va en riesgo de una deshumanización de la persona en cuanto a negarle a la persona o poder negarle la especificidad o su especificidad más propia, ¿no? Es decir, eso que lo distingue o lo puede distinguir del resto de los seres humanos, ¿no? Sería un poco ahí, son dos mundos. Por un lado, somos relación, somos naturaleza, somos creación. O sea, el ser humano no es algo distinto de la creación y puede serlo. Es decir, nos cargaríamos quizás nuestra esencia y naturaleza más profunda. No podemos ser sin los otros y no podemos ser sin la creación. Pero ahí también hay un plus. No sé, ¿cómo ves un poquito ese problema o ese debate? Sí, bueno, es un debate que no está resuelto. Quiero decir, es un debate académico muy intenso, ¿no? Tanto en el ámbito de la filosofía como en el ámbito de la teología, entre lo que podríamos caracterizar dos extremos. Uno sería el antropocentrismo radical, despótico, si se quiere, donde el ser humano se concibe como un déspota, como alguien aislado que domina y controla el resto, ¿no?, de la creación, cosa que el Génesis, nos dicen los biblistas, no dice, sino que también hay que interpretar el Génesis 2, ¿no?, como el que cuida, cultiva, ¿no?, y convive con el resto de la creación. Entonces ese es un polo posible, digamos, extremo, y el otro sería lo que Benedicto XVI, si no recuerdo mal, llamó la igualación biosférica, ¿no? Es decir, que al final cualquier forma de vida prácticamente la igualamos, ¿no?, en un único plano, ¿no? Entonces, ni extremar la pirámide, por decirlo así, hasta llevar a aislar la cúspide, ni igualar, ¿no?, y aplanar completamente esa pirámide, ¿no? Entonces ahí está el debate, ¿no? Hasta dónde y cómo nos situamos en ese continuo, si se quiere, ¿no? Bueno, pues yo no tengo la respuesta, ¿no? Igual que en moral se habla de ¿no?, ¿cómo es aquello de autonomía participada, ¿no? Para resolver la tensión entre la autonomía y la teonomía, ¿no? Es decir, no aceptamos una ética heterónoma, pero tampoco nos creemos que somos autónomos, ¿no?, y decidimos y sabemos de todo. Pues algo parecido, ¿no? Es decir, hemos de elaborar, y yo de hecho es uno de los temas que estoy trabajando ahora, una cierta teología de la conservación. Y hay fundamentaciones, hay cosas muy interesantes en la escritura, ¿eh? Pensad, por ejemplo, la burra de Balaam. ¿Os acordáis la historieta aquella de por qué me pegas, ¿no? Cuando Balaam va y no avanza porque ve al ángel de Dios, ¿no? Y la burra hace de mediadora y la burra adquiere rasgos, ¿no?, humanos, ¿no? Y le dice, oye, pero ¿qué pasa aquí, no? Algunos han usado eso para fundamentar una especie de ética animal cristiana, ¿no? O el papel que tienen los animales por ejemplo, en el portal de Belén, ¿no? Siempre ponemos la burra y el asno, ¿no? ¿Y por qué los metemos ahí, al lado del niño Jesús, ¿no? Sí. Bueno, son dos Sí. casi cosas anecdóticas, ¿eh? Pero si me permites, necesitamos, y está por hacer todavía, una teología, digamos, de la conservación y del estatus de la realidad no humana, ¿eh?
y cómo eso puede fundamentar luego una ética y aportar soluciones prácticas, ¿no? Frente, por ejemplo, a la cuestión del veganismo o de la violencia o el sufrimiento animal, que son cosas distintas, están relacionadas pero son distintas, y eso lo tenemos todavía que elaborar como comunidad cristiana, ¿eh? Hay distintas corrientes, yo no tengo la respuesta, pero es una sensibilidad contemporánea que hay que escuchar y luego habrá que ver cómo la resolvemos y cómo damos pasos, ¿no? Hay algunos hechos, Jaime, que traslada otro de nuestros asistentes. Hay algunos hechos que seguramente también deberíamos de darle alguna vuelta, como son algunas apropiaciones de algunas ideas o algunos conceptos, o por lo menos algunas corrientes en algunas órbitas, digamos, ideológicas incluso políticas, ¿no? Leo el planteamiento que hace esta persona para trasladar la pregunta. Dice, está claro que la nueva izquierda, vacía y desmontada en el clásico enfrentamiento económico, ha recogido en su nuevo pack cuestiones de moda, entre ellos, por ejemplo, la ecología, el feminismo, etcétera. Sin embargo, es necesario que en este aspecto, por lo menos, vayamos cogidos de la mano. Pregunta, ¿cómo podemos trabajar juntos sabiendo que normalmente diferimos en algunas otras cuestiones? Sí. Bueno, pues Juan, veo que es Juan quien pregunta. Gracias Sí, por este tema, porque yo creo que es interesante lo que preguntas, muy interesante. Y tiene que ver, al menos en nuestro contexto cultural español, asociamos el ecologismo a la izquierda, ¿no? Instintivamente, como que es un tema de izquierdas. Bueno, no voy a entrar ahí en la historia, yo tengo mi teoría, es decir, en un primer momento, curiosamente, el movimiento conservacionista, que sería el padre del ecologismo, el conservacionismo se remonta al siglo XIX, surge en ámbitos aristocráticos y monárquicos. Pensad que las primeras reservas y figuras de protección del territorio las aprueba, por ejemplo, Alfonso XIII, sobre todo porque quiere cotos de caza, o sea, está un poco vinculado a la caza y a la monarquía y a la aristocracia. Es decir, que es un movimiento conservador, aristocrático y hoy diríamos de derechas, aunque a mí esas palabras no me gustan. Yo creo que la Iglesia no es ni de derechas ni de izquierdas, es otra cosa. Estas son etiquetas que han puesto en política y habría que situarse un poquito al margen de ese debate, yo creo. Pero a lo que voy, es decir, el movimiento conservacionista aparece o tiene su origen, por decirlo así, en ambientes más conservadores y luego, y esto llevaría también a un debate mucho más amplio e interesante, de repente queda casi monopolizado por la izquierda o por los partidos de izquierda, como les queramos llamar, y la pregunta es si eso es porque se ha inhibido también esa tradición más, si queréis, conservadora o de derechas, o como le queramos llamar, ¿no? Y entonces, al tú inhibirte, hay otro que ocupa un espacio, ¿no? Y eso también respecto a las religiones, y salgo del cristianismo. Es decir, el que las religiones se quedasen al margen durante tanto tiempo y no hayan entrado al debate casi hasta los años 90, recordad el primer mensaje de Juan Pablo II, año 90, tarde, el movimiento ecologista empieza en los 60, el que haya entrado tan tarde la religión hace que no haya podido contribuir, y esta es un poco la intención de esta ponencia, ¿no? Y a enriquecer ese debate, ¿no? Y a delimitar su espacio y a convertirse en uno de los actores que habla. Pero cuando tú te callas, pues solo se escuchan otras voces, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que estar, lo que pasa es que hay que formarse, ¿no? Y hay que saber y hay que pensar, ¿no? Y ese es el gran reto como iglesia, ¿eh? No ya como solo como personas, ¿no? Bueno, entonces sí, y ciertamente que haya diferencias, mencionas al final que tenemos diferencias, pero eso siempre ha pasado, ¿no? Cuando estudias historia de la Iglesia antigua, pues léete lo que pasó en los concilios, ¿no? Los primeros concilios, digo, se montaban unos líos tremendos, ¿no? Para delimitar la doble naturaleza de Cristo, con herejías, y la historia de la Iglesia es una historia donde hay un debate abierto y donde no todo el mundo coincide, y eso no debería darnos miedo ni debería bloquearnos. Es decir, como comunidad creyente, evidentemente, sin llegar a la división, ¿no? Y a otros cismas, digamos, como ha habido tantos, ¿no? Con los de Oriente o con el Lutero, etcétera. Pero como comunidad creyente yo creo que deberíamos ser capaces de escuchar, de debatir y de aceptar una cierta diferencia, como pasa en una familia, ¿no? O en cualquier grupo humano. Es decir, que no todo el mundo es idéntico. Y eso, bueno, pues es un reto, pero también es una oportunidad, ¿no? No sé, eso por ahí iría yo, ¿no? Muy bien. Un momentito, que acabo de comprobar que hay una aportación nueva. Acota, bueno, creo que lo estás leyendo, pero lo leo para nuestro público que no lo está viendo. No formula pregunta, pero por lo menos acota, dice, en Latinoamérica también hubo una mudanza desde la teología de la liberación hacia la teología verde.
por ejemplo, el pensamiento ideológico de Boff, de Leonardo Boff. Bueno, es sencillamente una observación que nos hace, en este caso, Hernán, y sin hacer ninguna pregunta, pero bueno. No sé si, Javier, tienes alguna pregunta que formular, o Ernesto, o si no, yo creo que ya le podríamos dar paso a don Carlos. En principio yo sencillamente, bueno, pues agradecerte, Jaime, agradecerte pues tu disponibilidad, tu trabajo y tu buen hacer. Nos alegramos de volver a tenerte con nosotros. Y daros a todos las gracias y a todos los ponentes y a todos los que habéis participado y colaborado en la elaboración de estas jornadas, por esa disponibilidad y vuestro trabajo. Han salido temas ciertamente interesantes. Se nos ha planteado el tema de nuestro presente y nuestro futuro como centros teológicos. Hemos abordado cuestiones como la catequesis, como la inteligencia artificial y el transhumanismo, la ecología. Quedan muchos temas, es verdad, porque todo esto es un camino, pero esperamos contribuir así o haber podido contribuir un poco pues esa tarea que también se nos va demandando de poder iluminar, de ayudar a discernir pues la vida de nuestra Iglesia en este contexto actual en el que, bueno, en el que vivimos, ¿no? En el que nos toca vivir y actuar, ¿no? Pues sencillamente, gracias Jaime, y en ti doy gracias a todos los que habéis participado, y doy la palabra ya a nuestro presidente del patronato, don Carlos.